Muy bien, el doctor Alberto Borea ha sido un invitado recurrente en momentos clave de la historia reciente de nuestro país. Nos acompaña esta noche porque también queremos contar con su conocimiento y guía y por supuesto, su aclaración respecto a ciertas situaciones que se están presentando. Doctor Borea, como siempre, un placer recibirlo aquí en Canal N. Encantado, Mávila, qué gusto estar aquí contigo. No, gracias a usted. En principio, quería proponerle que comparta con nosotros su opinión sobre lo ocurrido con Alfredo Barnechea y la posibilidad también que usted ve aquí que haya algo más que un pronunciamiento político, eufórico, una resistencia a reconocer los resultados, y lo que le preguntábamos al doctor Nakazaki, que esto pueda constituir una suerte de amenaza de golpe de Estado, en tanto está convocando a los militares en actividad para no reconocer las elecciones. Bueno, Mávila, debo decirte en primer lugar que yo no he estado al tanto de lo que ha dicho Alfredo Barnechea, porque precisamente como me convocaste para esta conversación, he estado preparando mi intervención de tal manera de hacerlo lo más razonable posible. ¿De acuerdo? No tengo mayor precisión de lo que ha dicho Alfredo Barnechea ni cuándo lo ha dicho. Bueno, él lo que ha dicho simplemente es que no reconoce que este es un resultado nulo y que este jurado no nos va a imponer a un presidente nulo y que cuenta, por supuesto, con el apoyo de la milicia y la ciudadanía para que el Perú no caiga en manos de un poder ilegítimo. Yo no tengo esa opinión, o sea, yo tengo una opinión, digamos, crítica, sin duda alguna, de cómo ha procedido el Jurado Nacional de Elecciones con algunas desigualdades evidentes desde el comienzo. Fíjate tú que por quítame de acá estas pajas, lo quitaron a George Forsyth cuando iba primero en las encuestas en el mes de febrero, prácticamente bajándole la llanta, y sin embargo a Dina Boluarte no la sacaron de carrera, no obstante que todavía forma parte, parece, del aparato electoral, o por lo menos ha continuado formando parte del aparato electoral. En consecuencia, yo tengo críticas muy duras, digamos, al proceder del Jurado Nacional de Elecciones en este momento, pero, digamos, esperemos cuál es el resultado y cuáles son las decisiones que va tomando. Claro. Y no apresuremos, digamos, pronunciamientos de esa naturaleza que creo que no contribuyen a la serenidad con que deben tomarse las cosas en el país, a pesar de que esa serenidad no puede escondernos la seriedad de la situación. Estamos en una situación muy seria y, ¿Cómo la describiría? Nos gustaría mucho conocer cómo usted describiría la situación que estamos encarando en este momento, sobre todo por la crítica que acaba de hacer al Jurado Nacional de Elecciones, que en breve estará finalmente proclamando al presidente electo. Bueno, mira, yo naturalmente tengo, digamos, muchas críticas a ellos. Ellos son una autoridad que se impuso, no se dijo nada respecto a esta presencia de solo 4 magistrados durante todo el proceso electoral, y luego de jugado el partido parece un poco ex post facto hacer una crítica, digamos, en este. Entiendo. Muy bien, continuamos rápidamente. Alberto Borea nos acompaña esta noche. Doctor Borea, tocaba usted el caso Dina Boluarte y el doctor Víctor García Toma ha dicho que el impedimento para postular sí alcanzaría a la señora que acompaña en la plancha presidencial al candidato Castillo. ¿Cómo analiza usted ese caso? Bueno, es un caso severo por una razón, porque si tú vas en una fórmula, la persona no solamente vota por el candidato a presidente, sino eventualmente vota por toda la fórmula. Es decir, tú no sabes cuántos votos pertenecieron al presidente y cuántos votos pertenecieron al vicepresidente, porque tú votas por la fórmula completa. Claro. De repente la señora Boluarte tenía pues 500.000 de votos que votaron por ella, pero que no hubiera votado por el presidente, ¿no es así? O sea, ese es un tema bien complicado. El problema es que la situación del país amerita que se tome con bastante detenimiento. La gravedad de la situación es que estando estas dos posiciones en los extremos, eventualmente creen que la mitad del país está con ellos, cuando en realidad solo el 10% del país está con ellos y el 80% está en el medio, expectando este pleito. Entonces no puede hablar, por ejemplo, Castillo ni Fujimori, que hablan en nombre de la voluntad
del Perú. El Perú se ha pronunciado, claro que se ha pronunciado el Perú se pronunció 80% por posiciones que están en el medio y no en los extremos. Y en consecuencia tú no puedes pretender destrozar el sistema ni tampoco conservarlo completamente si es que ganas las elecciones. Y eso es lo que lamentablemente ha venido diciéndose en los últimos tiempos, ¿no? Sí, a propósito de eso, quería preguntarle si ha iniciado o han hecho ya un anuncio. Por ejemplo, el señor Bermejo, congresista electo por Perú Libre, ha anunciado que ya se inició la recolección de firmas para consultar a la ciudadanía si estaría a favor o en contra de reformas de manera total de la Constitución Política del Perú a través de convocar a una asamblea constituyente. ¿Cómo se entiende este propósito? ¿Es viable hacer esto a través de una recolección de firmas? Se trata de un congresista electo el que hace el anuncio. ¿Qué es lo que dice la Constitución y qué se puede y no se puede hacer? ¿Y cuáles son los riesgos precisamente de empezar a quebrar el orden que conocemos incluso antes de que se hayan promulgado los resultados de manera oficial? Bueno, en primer lugar, tú sabes muy bien cuál es mi posición respecto al texto de 1993, lo sabe todo el país, y no es que lo diga en los últimos comicios, sino lo he dicho hace 28 años desde que fue promulgado ese texto. Pero si, como el profesor Castillo ha señalado, se va a ceñir a lo que dice, lo que él llama nuestra Constitución, entonces el artículo 206 de este texto señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta legal del número de miembros. O sea, las reformas al texto de acuerdo del 93, de acuerdo al artículo 206, pueden ser reformas totales, sin ninguna duda, pero en primer lugar tienen que plantearse al Congreso. Tienen que plantearse al Congreso y luego de plantearse al Congreso... Entiendo, es decir, entonces no se podría ni siquiera empezar una recolección de firmas si las propuestas no han pasado. Entonces se podrá hacer reformas de acuerdo al artículo 206 de ese texto que él ha dicho que va a respetar. Se pueden hacer incluso reformas totales, pero tienen que pasar primero por el Congreso. Por eso es que lo que nosotros planteamos en el año 2011, estando yo en desacuerdo con el texto de 1993, fue que primero se produjese una modificación del artículo 206 para que se pudiese efectivamente convocar a una revisión del sistema constitucional en su conjunto. Y si es que eso es rechazado por el Congreso, entonces recién se puede ir al referéndum, porque tanto el artículo 206 cuando el artículo 32 hablan de la reforma de la Constitución, no hablan de un cambio de la Constitución. Puede ser una reforma total, pero es una reforma. Y en consecuencia tiene que seguir, si es que estás dentro de esa lógica, lo establecido en el artículo 206, ¿no es verdad? Claro, sí, pero dicho esto, entonces, ¿cómo se entiende que este señor Bermejo haya dicho algo como, para nosotros poder llegar a referéndum, a la Asamblea Constituyente, necesitamos recolectar más o menos 2,5 millones de firmas? Una vez recabadas, estas van a los organismos electorales para verificar si son o no correctas. El Congreso no tiene nada que hacer en cuestión. De acuerdo a lo que usted nos explica, esto estaría de más. No, no es así. Primero tú tienes que plantear un número mucho menor de firmas, 51.000 firmas, y plantearle al Congreso que discuta la reforma del sistema constitucional en su totalidad. El Congreso lo discute, lo debate, lo aprueba o lo rechaza, y de acuerdo al resultado de eso, tú puedes plantear un referéndum, digamos, modificatorio de esa desaprobación del Congreso, y ahí sí necesitas recoger 2 millones y pico de firmas, pero previamente tiene que haber un debate, y el debate tiene que darse precisamente para que los peruanos podamos tomar en cuenta si efectivamente conviene o no conviene, si estamos o no estamos en un momento constituyente. Una constitución no es aprovechar que gané con la justa por un penal en el último minuto, digamos, colgándome del arco, para decir, bueno, vamos a cambiar todas las reglas del fútbol. Eso no es una constitución es un tratado de paz permanente, y un tratado de paz interno, y aquí ninguno de los dos tiene una mayoría suficiente, es decir, ninguno de los dos puede arrogarse la representación del pueblo en su conjunto, como te decía hace un momento. No creo que la Asamblea Constituyente pueda plantearse en un momento como este. Tiene que irse a una conversación de un modo diferente, totalmente distinto.
Totalmente distinto y claro. Entiendo cuando usted habla del debate en el Parlamento, porque entonces los ciudadanos podríamos entender qué puntos y qué se estaría y por qué se estaría pidiendo el cambio. ¿Cómo diría usted que...? Y además habría un debate nacional, como tú comprendes, no solo en los medios de comunicación, sino en las asambleas, en los colegios, en todas partes. Habría un debate. Por eso en el texto del 79 se establecía que tenía que haber un plazo de 2 primeras legislaturas extraordinarias para que tú pudiese producir una modificación de la Constitución. Eso fue cambiado en el texto del 93 y se dijo 2 legislaturas seguidas, y entonces se arbitra una segunda legislatura al día siguiente de que cierra la otra, y ya te crees con la autoridad para cambiar una Constitución cuando uno de los actores fundamentales en un proceso constituyente tiene que ser la deliberación que el propio pueblo hace sobre esa propuesta. Es decir, ¿queremos ir a un país comunista según la tesis de Bermejo y de Cerrón? ¿O queremos algunas reformas como la quiere la mayor cantidad de peruanos? Es decir, más del 60% quiere que sean algunas reformas. Algunas reformas. Eso está clarísimo, que eso es lo que dicen las encuestas, en efecto, revelan lo que usted ha dicho o ratifican lo que usted ha dicho. No todo el mundo. Es decir, acá sí hay un puñado de personas que quiere un cambio radical, y lo que parecería estar haciendo es aprovechando una ola, ¿no? Una ola que le ha favorecido, una ola de triunfo electoral, que le estaría favoreciendo para saltarse esa valla que todavía tiene que cumplirse. Pero tampoco es una ola, Mávil, es un poquitito, es una diferencia así chiquititita. Entonces tú no puedes imponer al resto de la comunidad lo que además no es que piensa esta mitad, sino piensa la quinta parte de esta mitad, el 10% de la población que votó por Castillo en primera vuelta. Esos pueden estar entusiasmados con una suerte de trastoquemos todo, pero el otro 90% no está entusiasmado con eso, como el 10% no está entusiasmado con no movamos nada, que era lo que quería Fujimori originalmente, sino que quería un tipo de cambio. Entonces tú no puedes condenar al país a que eventualmente, porque hay una disputa en los extremos, tú quieras cambiar todo el sistema jurídico político del país. Eso no es así. Tú quieres cancelar la separación de poderes, quieres hacer que el Poder Ejecutivo pueda nombrar y quitar generales, almirantes y decidir quiénes son la fuerza pretoriana de un país, o por qué no regresamos al sistema en el cual el Congreso de la República, el Senado de la República, ratificaba precisamente a los altos mandos para evitar que quien estaba en el poder utilizara el poder militar para su propio beneficio y prácticamente para derrojar la libertad de las poblaciones. Esos fueron errores que se cometieron en el 93 y que hoy día se están pagando. En realidad, hoy día estos lodos son consecuencia de aquellos vientos que se sembraron en ese momento. Y por eso es que hay que actuar con serenidad. Este no es un momento constituyente. El momento constituyente tiene que ser siempre un momento de tranquilidad y un momento efectivamente de apertura, donde se piense el país en conjunto y para largo plazo, y no solamente porque gané ahorita por una ñisca, entonces ahora yo les impongo a todos mi ley. Eso no es una constitución, eso es simplemente un estatuto de ocupación, vamos a decir de alguna manera. Como ocupé el poder transitoriamente, ¡plum!, ya impido que haya cambios en la posibilidad de salir yo del poder. ¿Usted qué piensa sobre la caducidad o vigencia de esta Constitución que hoy nos rige, la del 93? Bueno, yo nunca he estado de acuerdo con el origen de ese texto, porque el origen de ese texto fue un golpe de Estado. Eso lo dijo la propia Keiko Fujimori en la campaña del año 2011. Yo no creo en que se haya modificado el equilibrio de poderes que hubo y que fue muy bueno en la Constitución de 1979, ni tampoco que se haga prescindente al Estado de poder participar en situaciones de supletoriedad y de subsidiariedad en la economía. Es decir, esos son temas fundamentales de la economía social de mercado, y parece que en los últimos años se olvidaron de la palabra social y solamente quedó en de mercado. Y naturalmente olvidarse de esta palabra social ha sido la que ha traído estas consecuencias de, digamos, desconfianza en el sistema político como traductor además del proceso económico. Entonces hay que corregir eso.
hay que corregir eso y hay que llevarlo a lo que efectivamente es una economía social de mercado. La posibilidad de que el Estado, cuando hay una tarea que no pueden desarrollar los privados, él ayude a desarrollarla, y cuando hay una tarea que ni siquiera quieren emprender los privados, pero que resulta importante para el país, el Estado tiene que realizarla aun cuando pierda dinero. No todo es ganar dinero para el Estado, también el Estado tiene que brindar servicios básicos a la población, tiene que garantizar ese mínimo de igualdad, esa educación, digamos, básica, para que a partir de ahí la tenacidad, el esfuerzo, el genio, el talento de cada persona pueda hacer que produzca los resultados que uno quiere. Eso es fundamental, por eso hemos planteado nosotros, y déjame decirte, de la Unidad Democrática de Centro, que todos los años el presidente de la República, así como antes daba cuenta de cuánto se había avanzado en alfabetización, en su mensaje, de todas maneras, se tiene que hacer un recuento en los temas de salud y educación por parte del presidente en cada mensaje que se hace al Congreso, porque el país no puede estar ausente tampoco de los beneficios que se logran con el desarrollo económico que se ha alcanzado y que se alcanzó en el mundo a partir del año 90, digamos, con las políticas que se trazaron y donde hasta Bolivia, Haití, Honduras han avanzado, es decir, hasta los países de África han crecido un poco. Pero, digamos, es importante no romper ese círculo y seguir permitiendo que la iniciativa privada tenga el motor primero del desarrollo, pero que cuando no alcanza ese motor suficientemente para brindar tranquilidad, seguridad, para brindar por lo menos los principios básicos a la población, el Estado intervenga, subsidie algunas actividades o supla la actividad que los privados no pueden realizar. Y eso tiene que hacerse también a nivel, me parece, constitucional en el Perú. Entiendo. ¿Y usted siente que, ya cambiando de tema, yendo a temas que ocupan también la agenda noticiosa recientemente, la OEA y el pedido que se hace a la OEA o esta carta enviada por Keiko Fujimori al presidente Sagasti para una auditoría, procederá? ¿Es viable que esto ocurra? Mira, no he visto el informe de la OEA. Normalmente, si ya mandó unos observadores, ya ha producido un resultado, me parece difícil que cambie de posición, salvo que exista efectivamente alguna demostración concreta de que ha habido una violación severa del tema de equidad, ¿no? Ahora, tengo entendido que se han venido publicando por parte del Jurado Nacional de Elecciones o de la OMPE, no sé, algunas respuestas frente a las alegaciones que se hacían de que habían firmas que eran falsificadas y sí, otras no, en fin, esa es una discusión que tiene que darse, pero yo sí creo que el Jurado Nacional de Elecciones haría bien en profundizar un poco, de profundizar en la veracidad de lo que ha sucedido, porque el artículo 176 del texto del 93 señala con toda claridad en lo que es sustantivo para el Jurado Nacional de Elecciones, cuál es la razón de ser del Jurado Nacional de Elecciones. Es justamente traducir la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y adicionalmente asegurar que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector. Entonces, están haciendo eso, efectivamente el Perú siente que eso está sucediendo, porque hoy día unos protestan y otros resisten la protesta, pero ¿qué sucedería si estuviéramos al revés? Si es que la que estuviera ganando fuese Fujimori y efectivamente los parciales del profesor Castillo estuvieran perdiendo por estas mismas razones que alude Fujimori. No estaríamos en una inmensa grita con movilizaciones también diciendo que tiene que hacerse estas y otras cosas. Justamente para eso existen algunos elementos. En el fútbol está el VAR, pues cuando no está clara una jugada, se recurre al VAR y en el VAR se ve qué cosa es lo que ha pasado. Y ahí se dice, sí, efectivamente, por 1 centímetro, por 5 milímetros, por un dedo, es posición adelantada y no es gol, ¿no es verdad? Entonces, o sí es gol, hoy no hubo posición adelantada, o no hubo mano.
Entonces yo creo que no le hace daño al país que se revisen las cosas y que gane el que gane. Yo creo que el profesor Castillo, si gana, tendrá que correrse necesariamente hacia el centro, como Fujimori tendrá que correrse hacia el centro, porque son personas que tienen que gobernar una nación que 90% u 85% no les ha sido favorable en primera vuelta, claro, y los ve con desconfianza. O sea que claro, yo sí creo que es mejor revisar. Ahora se dice efectivamente qué va a pasar si no llegamos al 28 de julio con un resultado. Bueno, llegaremos el 3 de agosto, pues. ¿Y qué va a pasar entre el 28 de julio y el 3 de agosto? Yo no creo que haya que declarar la nulidad de las elecciones, ni mucho menos, pero sí creo que eventualmente, por último, hay una autoridad constituida que es el Congreso. El presidente del Congreso será un presidente, entre paréntesis, interino, y terminará el jurado de realizar su trabajo, porque al final de cuentas se sustrae la materia por el hecho de que en aras de la exactitud, efectivamente se demore un poquito más de tiempo. El presidente que entra va a entrar desde el 4 de agosto, desde el 8 de agosto hasta el 28 de julio, claro, del año 2026, y no se va a caer el mundo, y él va a seguir siendo presidente, o ella va a seguir siendo la presidenta, y nosotros tendremos la garantía de un resultado en el claro, que efectivamente vamos a ver el VAR, y efectivamente en el VAR sale pues que está adelantado por un pie, ¿no? Bueno, el que gana es el que gana en la segunda vuelta, gana en primer lugar Mávila por descarte, no por elección. Perfecto. En la segunda vuelta, quienes hemos votado no hemos votado por elección, sino por descarte. Por descarte, claro. No quiero a este, voy por el otro, no quiero a ninguno, pero no quiero más a este que al otro. Le entiendo perfectamente, claro, la idea, doctor Boré, y le agradezco. Dígame. No pueden pretender que eso es respaldo, Mávila. No, claro, pueden pretender que eso es respaldo. Claro. Eso es rechazo al otro. En consecuencia hay que gobernar con mucha prudencia. Eso es lo que tienen que hacer. Muy bien, con ese mensaje nos quedamos, doctor Boré, agradeciéndole como siempre la disposición para conversar con nosotros. Muy amable y buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Mávila. Gracias.